Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que en esta noche nos abra los ojos, nos ilumine, Señor, ábrenos el entendimiento, danos el don de sabiduría, para saborear las cosas según el divino querer y no según el mundo. Yo te pido, Señor, que nos permitas experimentar aquello que sintió Montfort cuando sentía que se venían los apóstoles de los últimos tiempos. Danos la gracia, Señor, de salirnos de las cosas de este mundo, de las cosas terrenas, de las cosas que pasarán, de las cosas que terminarán bajo tierra o que terminarán oxidándose, para que nos ayudes a valorar las cosas que están en el cielo, que nos esperan. Yo te pido, Señor, que todos los que estén en estos momentos atacados por Satanás a través de la obsesión demoníaca, los presentes y los que están viendo este video, los que Satanás quiere enredar, los que el mundo quiere ahogar y sofocar, y los que las pasiones no les deja ver la tremenda misión que tenemos como lazos de amor mariano, yo te pido, Señor, que en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, en estos momentos rompas cualquier interferencia entre el Espíritu y nosotros. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto maternal y ábrenos el corazón para guardar las cosas como tú lo hacías, mamá. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, seguimos entonces con el reglamento. Recuerden que este tema del reglamento no es solamente unas normas que se deben de cumplir, sino que hemos tratado de dar el espíritu de este reglamento para hacerlo ver a la luz del llamado que tenemos a nivel de iglesia, el llamado que tenemos de conservar la espiritualidad del movimiento y el carisma que Dios nos ha dado. Que a través de este reglamento se expresa lo que es los matrimonios en lazos de amor mariano, y eso es clave entenderlo, porque entonces simplemente el que no quiera acogerse al reglamento, pues es que no quiere o no valora el carisma y la espiritualidad que se nos ha dado. Esto no es para sacar a nadie, sino con la intención de tratar de motivar a todos, ver el espíritu del reglamento, que el espíritu del reglamento es amor a Dios, es el amor a Dios, es el espíritu del reglamento, de que amo tanto a Dios que lo que me pida Él a través de su movimiento, soy capaz de hacerlo, y si pide más, lo haré. Recuerden que la obediencia en lazos de amor mariano, una vez Lazos pasa a ser una asociación privada de fieles, o sea, así sea un decreto de aprobación a experimentum. Una vez tenemos permiso de algunos sacerdotes, de algunos obispos para estar en algunos lugares, deja de ser una obediencia afectiva y empieza a ser una obediencia eclesial. O sea, deja de ser una obediencia afectiva. ¿Qué es una obediencia afectiva? De que cuando Lazos era un grupo de oración, pues es virtud de los muchachos que empezaron con él, que le rindieran obediencia a Rodri, pero era por cariño, era algo afectivo, no era que fuera algo estipulado como eclesial o algo laboral, no.
Pero en estos momentos, Lazos de Amor Mariano, la obediencia que nosotros debemos rendir a nuestros directores, ya no es solo afectiva, o sea, ay, tan rico que yo quiero servir a Dios, sino que es una obediencia eclesial. Y eclesial desde el momento en que se nos da este decreto y que somos reconocidos como una asociación privada de fieles. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Antonio Rollo Marín cuando habla de la obediencia, Teología de la Perfección Cristiana, cuando dice, ¿a quién debo obedecer? Entonces menciona que en lo civil hay unas autoridades y en lo espiritual hay otras autoridades. Y la autoridad en lo espiritual, pues obviamente menciona al Papa, el obispo, menciona a los párrocos y menciona también la obediencia a los directores de aquellas comunidades que son reconocidas por la iglesia. Entonces, ya esa obediencia no es, ay, tan chévere, si quiero o no quiero, sino más bien que tendría que haber un discernimiento. Si alguien no quiere acogerse al reglamento, pues, hombre, no, es que yo no quiero tener hijos. Perfecto, entonces discierna si esta sí es su espiritualidad y eso que aún así discierna si su espiritualidad es el cristianismo, porque clarísimo hemos mencionado en el reglamento, puros documentos, nada, opiniones de Rodrigo de Wilson, claro que sí, unos comentarios que apoyan, pero todo ha sido a través del magisterio. ¿Quién como Dios? Bien, el último punto que tocamos fue el numeral F y dice así, la familia misionera vive una fecundidad generosa. Hoy, sí. El micrófono. Muy bueno que le digamos a nuestros misioneros eso, porque mucha gente dice, pero es que en otras comunidades no me exigen eso. O sea, dile que no se trata de comunidades, se trata de lo que acabas de decir. O sea, que quede bien claro que si la pone a sale la comunidad, sepa que salió conociendo la verdad. Así es, porque está bien fundamentado. Inclusive por eso no tenemos problema. Lo primero que nos hizo Rodri cuando dijo, hagan el reglamento, dijo, venid un reglamento que lo pueda ver cualquier obispo sin problema. Y desde el centro nos clavamos a eso, a meterle catecismo, citas bíblicas, todas las encíclicas, todo está bien fundamentado, por eso no tenemos problema en que el reglamento ruede por todas partes, porque no estamos diciendo algo aparte de la doctrina católica, sino que es que ahora, como está el mundo, pareciera que nosotros somos exagerados, pues simplemente estamos tratando de cumplir lo que Dios ha mostrado en su iglesia. ¿Quién como Dios? Ahora no podemos darle esto a los misioneros, ¿verdad? Lo que ustedes habían dicho. Todavía no. ¿Qué? El reglamento, pues ya... Así, no, porque todavía falta hacerle algunos ajustes como el formato, unos ajustes de redacción, pero eso se le va a entregar a todos los misioneros. O sea, Rodri lo que quiere es que se imprima un folletico y que todo misionero te cargue el reglamento. Entonces, pero todavía no por eso, por los detalles de redacción y falta formatos y todo eso. Pero de hecho, inclusive eso va a estar montado en la página de Lazos para que el que quiera lo pueda descargar sin problema. Es que es pura doctrina, no estamos haciendo algo oculto ni algo pues propio. Obviamente sí va impregnado con esa espiritualidad mariana, pero es doctrina. ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos entonces con el numeral G. La familia misionera educa a los hijos para Dios y no para el mundo. Si fueran puntos, ese sería el punto ¿qué? 7. La familia misionera educa a los hijos para Dios y no para el mundo. Este punto es clave, es muy clave y ya vamos a ver por qué. Tiene importancia gigante. Si pensábamos que ya habíamos hecho bastante, que se nos había exigido bastante o que hacíamos mucho por la iglesia, estando abiertos a la vida, al número de hijos que Dios quisiera, pues créanme que eso tiene razón de ser según este otro punto. O sea, pensamos que estamos al otro lado porque no, ya estamos abiertos a la vida, por fin lo entendimos. Dijimos, ya, recibimos la luz del Espíritu Santo y créanme que eso no es ni la mitad del camino. Porque encuentra plenitud en este punto, en que la familia misionera educa a los hijos para Dios y no para el mundo. Quiero leerles el numeral 38 de la Familiaris Consortio. Dice así, para los padres cristianos, la misión educativa, basada, como se ha dicho, en su participación en la obra creadora de Dios, tiene una fuente nueva y específica en el sacramento del matrimonio.
que los consagra, escuchen esto, que los consagra a la educación propiamente cristiana de los hijos. ¿Que los consagra qué? Pero la educación cualquiera. A la educación cristiana de sus hijos. O sea, hace énfasis y dice que los consagra, o sea, no está diciendo como que les ayuda o los pone a que eduque a los hijos, no. ¿Qué dice? Que los consagra. Y aquí habría que decir, con eso sería suficiente para decir la importancia de que uno tiene que educar a los hijos para Dios y no para el mundo. Porque, ¿qué es consagrar? Separar, reservar, hacer aparte para. Me consagro a la Virgen, es que me hago aparte, me reservo, me hago a un lado del mundo y me hago para ella, obviamente porque ella me lleva a Jesús. Entonces, cuando dice que los consagra para la educación cristiana de sus hijos, ¿qué quiere decir esto? Para educar los criterios cristianos. Exacto. Que todo lo que hemos visto del reglamento, todo, absolutamente todo, si no lo cumplimos por nosotros, deberíamos cumplirlo por nuestros hijos. Debemos cumplirlo por nuestros hijos. De todo lo mundano, por el tema del trabajo, todo lo que hemos visto, la sexualidad, la vanidad, todo esto, si no lo hacemos por nosotros, por la salvación de nuestra alma, sí debemos hacerlo por la salvación de nuestros hijos. Es que es fuerte lo que dice aquí, o sea, con esas palabras los consagra para la educación cristiana. Es increíble, pero hay que decirlo. Misioneros que todavía están educando a los hijos para lo profesional. Portando su camiseta, medalla en los retiros, ayudándole a los demás matrimonios, sí. Pero luego a sus hijos educándolos para lo profesional, educándolos para el éxito laboral, educándolos para lo material. Eso es una traición a la Virgen María. Eso es una traición al cielo. Es una traición a la iglesia. Es decir, los llama a participar de la misma autoridad, del mismo amor de Dios Padre y de Cristo Pastor, así como del amor materno de la iglesia, y los enriquece en sabiduría, consejo, fortaleza y en los dones del Espíritu Santo, para ayudar a los hijos en su crecimiento humano y cristiano. ¿En el crecimiento qué? Humano y cristiano. Esto es clave, humano y cristiano, porque sabemos que hay muchos misioneros que o se van solo a lo humano o otros se van solo a lo cristiano. Y es las dos, en lo humano y en lo cristiano. ¿Qué quiere decir esto, Freddy? Sí, yo no puedo decir que educo bien a mis hijos, ya lo vamos a desglosar, solo toco algunos aspectos, porque se van conmigo siempre para retiro. Eso está bien, yo no estoy en contra de eso y yo me llevo a mis niños siempre para retiro de los apostolados, pero luego humanamente no estoy con ellos. No juego, no les saco el rato, no los saco a un centro comercial, no los saco aparte, si son muchos los hijos, les saco el ratico a cada uno para comer un bolis, no tiene que ser al supercentro comercial, no, una salita como un heladito, un conito a 1.000 pesos. Jugar fútbol, ¿qué le gusta? Saber qué destrezas tiene, cuál es su carácter, cuál es su temperamento, qué virtudes se les hace más fácil, cuáles son las inclinaciones al pecado original que tiene más fuertes, hablando de los 7 pecados capitales. No solamente lo cristiano, sino también lo humano. O lo otro no es solamente lo humano, aquellos que tienen a los niños en todas las clases posibles, pero luego no le enseñan el Evangelio. No hacen una lección divina con él, no hacen un santo rosario. Los niños ni siquiera saben una sola historia de la Biblia de palabra de boca del papá. Increíble. ¿Cómo? O los misterios. Entonces, humano y cristiano. Los consagra al crecimiento de ellos, humano y cristiano. ¿Quién como Dios? El deber educativo recibe del sacramento del matrimonio la dignidad y la llamada a ser un verdadero y propio ministerio. Escuchen esto. La educación de los hijos aquí, en la familia de consorcio, le da la categoría de ministerio. El ministerio de la educación de los hijos. Una cosa sobrenatural, un llamado gigante, y que solamente lo hará papá y mamá por ellos, nadie más lo hará. Un verdadero y propio ministerio de la Iglesia al servicio de la edificación de sus miembros. Tal es la grandeza y el esplendor del misterio educativo de los padres cristianos que Santo Tomás no duda en compararlo con el ministerio de los sacerdotes. Algunos propagan y conservan la vida espiritual con un ministerio únicamente espiritual. Es la tarea del sacramento del orden. Otros hacen esto respecto a la vida a la vez corporal y espiritual,
y esto se realiza en el sacramento del matrimonio, que en el hombre y la mujer se unen para engendrar la prole y educarla en el culto a Dios. La conciencia viva y vigilante de la misión recibida con el sacramento del matrimonio ayudará a los padres cristianos a ponerse en gran serenidad y confianza al servicio educativo de los hijos, al mismo tiempo a sentirse responsable ante Dios, que los llama y los envía a edificar la iglesia en los hijos. Así la familia de los bautizados, convocada como iglesia doméstica por la palabra y por el sacramento, llega a ser a la vez como una gran iglesia, maestra y madre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Según esto, entonces, el primer deber que tenemos para educarlos es porque los educamos para la iglesia. Al recibir la educación de los hijos, al educarlos, estamos poniendo en juego la edificación, la construcción de la iglesia. Y la iglesia se ha derrumbado, ustedes saben. Hoy se dice que hay crisis en los sacerdotes, en la vocación sacerdotal, en la vocación religiosa. Y es porque si hay crisis en estos sacramentos, como ya lo hablamos en estas vocaciones, como hablamos algún tiempo, es porque ya hubo crisis en la familia. Y si hubo crisis en la familia, es porque hay crisis de educación. Hoy no hay quien resista una vocación célibe. ¿Y eso de dónde viene? De papá y mamá. Antes, ¿por qué los sacerdotes se veían piadosos y 80, 90 años fieles a la iglesia? Sin una mancha, sin absolutamente nada que les testificara al contrario el evangelio, por papá y mamá. Porque usted ve esos sacerdotes, hasta el último minuto tuvieron a papá y mamá encima, así fuera el sacerdote de 40 y 50 años. Oye, el deseo de tu mamá era tener un hijo sacerdote y una hija religiosa. Así es, eso era un honor. Eso hacía lo imposible con tal de tener uno. Eso era un honor. Entonces, la educación que nosotros debemos darle a nuestros hijos, primero es para la iglesia. Puede que no termine en lazos de amor mariano, y eso lo sabemos todos, y yo que tengo mis hijos, puede que no termine en lazos de amor mariano, pero sí que termine en la iglesia. Allá que termine por fuera de la iglesia, ahí sí hay que preocuparse y pellizcarse, pero puede que esté en otra comunidad, en fin, porque no sabemos inclusive si alguno de nuestros hijos está llamado a fundar una comunidad. Pero sí que esté para la iglesia. ¿Cómo educamos para la iglesia? Tres consejos. Todavía no hemos empezado el reglamento, esto es solo introducción para que... 3 consejos para educar para la iglesia, para que sean vocaciones para la iglesia. Primero, educar para la pobreza. ¿Cómo van a haber vocaciones si todo el mundo hoy está nadando en bienes materiales? ¿Quién se va a querer negar a sí mismo para dar vida a otros si todo el mundo está buscando su satisfacción personal? Si al niño le enseñaron a estar cómodo a toda hora, si nunca le enseñaron la caridad de ir a los pobres, de dar un mercadito, de dar al que no tiene, de desprenderse por algo que le gusta para que otros lo tengan, o que no siempre va a tener todo lo que quiera. Que no siempre va a tener lo que quiera. Ay, quiero este carrito, qué pena. Pero ¿por qué aquel lo tiene? Y eso empieza a escuchar, inclusive yo le digo por mis hijos que, ay, pero mi primito, ¿por qué tiene esto y lo otro? Porque su primito lo tiene y usted no lo puede tener. Papá y mamá no tienen dinero para eso. Ah, bueno. Y lo va educando uno de que no es que tienen que tener todo lo que quieren. Educarlos para la pobreza. Así se tenga forma económica, un poquito de austeridad. Y la austeridad no es pasar necesidades. La austeridad es poner en su lugar la dignidad del hombre y la dignidad de los bienes materiales. Es que yo no quiero a mi hija porque tenga el vestido bonito. Es que puede tener unos harapos y es mi hija y por eso te amo. Y eso los niños lo aprenden. Increíblemente con esos ejemplos, ellos van asumiendo una pobreza no de no tener nada, sino de que en cualquier momento donde haya amor, el resto sobra. ¿Quién como Dios? Educar para la pobreza, para que el día de hoy y mañana sea una vocación matrimonial o consagrada o célibe, le sea fácil atender al llamado de Dios. Nosotros los padres tenemos que hacerles fácil la vocación a los hijos, tenemos que educarlos para que les sea fácil, no al contrario, y ponerle impedimentos a que lleguen a Dios. Segundo, educar para la castidad. Inclusive aquí en el numeral 39 también lo menciona. Educar para la castidad. ¿Y qué es educar para la castidad? Enseñarles el pudor. Enseñarles el pudor. No poner a las niñas chiquiticas ya con minifaldas
a que anden por ahí como si nada fuera. Enseñarles el pudor, no el escrúpulo, sino el pudor. El escrúpulo es cuando se piensa que si se pone una minifaldita ya está pecando. El pudor es que hay algo que conservar, hay algo que guardar, algo que es valioso. Enseñarle la dignidad del cuerpo y la dignidad que tiene el niño o la niña. Enseñarles eso les va a ser fácil para la castidad, porque entonces no van a tener que ir a mendigar amor por un cuerpo, no van a tener que entregar el cuerpo para que alguien les dé un poquito de cariño. No van a tener que sufrir los lastres que tiene hoy la juventud de que por vacíos en la casa tiene que ir a llenarlo con relaciones sexuales o entregando su cuerpo o entregando inclusive su salud, hablando de las drogas psicoactivas y todo esto, para tener un poquito de cariño. No. Enseñarles en la castidad es enseñarles el amor en la dignidad que tiene el hombre. Ahorita aprovecho ahí. Ahorita que yo veo muchos niños en el grupo, a mí me están quitando muchas veces cómo están vistiendo los niños. Me toca ver niñas con unos chorritos muy corticos en un grupo de oración. Y yo creo que ahí tenemos que para revisar eso, con nuestros propios hijos, unos chorritos, pedazos, por aquí eso para ir a piscina de pronto, pero para ir a un grupo de oración, para ir a una actividad no se pone mucho cuidado. Y me toca ver varios y se llama educar para esto, para la castidad. Usted ya grande que le dijeron a una niña que no le coloque chores. Claro. Ya no se lo va a dar de poner. Yo pienso que para que ayudemos mucho a nuestros misioneros, para que de ahí, inclusive le decía a John Ser que va a ser muy bueno porque yo me puse a mirar a los niños y inclusive a don Luis también le compartía. A través de los niños vamos a ver ciertas situaciones que vamos a tener que sentar a trabajar con los papás. Así es. De una. O sea, este grupo de millones de niños, bueno, entonces tenemos con el papá a través de ese tema, para hacer lo que llamamos planes de acción, para que los niños puedan realmente enrutarse en esto de ser misioneros. Muy bien. Y tercero, educar para la obediencia. Educar para la obediencia. ¿Qué es educar para la obediencia? Educar para el bien común. Las normas lo que hacen es que el común esté bien. Educar para el bien común. Enseñarles normas a los niños, porque las normas nos cuidan a todos. Por ahí hay una historia de un papá que cogía al niño y mientras el niño estaba empezando, iba con él y el niño lo veía manejando, él se pasaba todos los semáforos en rojo. Y se pasaba todos los semáforos en rojo, entonces, papá, pero está en rojo. No, nadie vio, nadie vio. Cuando este hombre ya estaba grande, veía un semáforo en verde y paraba. Entonces una vez iba con la mamá y la mamá le dijo, pero venga, usted, si está en verde, ¿por qué para? Digo, porque quiere decir que el otro está en rojo. Y donde va mi papá, qué peligro. Mi papá se salta todas las normas. Educar para las normas, lo que hacen es que cuidarnos a todos, el bien común. La obediencia no es solamente un castigo, sí, yo obedezco porque, no, es porque es el bien común, nos cuida a todos. ¿Por qué están los semáforos en rojo? Porque eso hace que nos cuidemos la vida entre todos. ¿Es verdad o no? Entonces, hacer ese sentido, ver ese sentido, la norma en ese sentido, va a educar para la obediencia. Miren hoy los problemas que se tienen en las comunidades. Sacerdotes que no obedecen, monjas que no obedecen. Hay un caos. ¿Y de dónde viene la rebeldía y la desobediencia? ¿Quién es el que la inspira? Satanás es el primero que le inspira. Y si lo ven papá y mamá, no, dígale que no estoy. El daño que le hiciste a ese hijo. Y ellos van aprendiendo y lo ponen uno contra las cuerdas. Colegio que le están enseñando la señalización en las vías y donde prohibido parquear. Y, papá, pero esos carros, ¿por qué están ahí si ahí está la P con la X? Y lo ponen contra las cuerdas. Y vaya usted tira una basura al suelo y verá para que pero papá, eso no se hace. El ejemplo que nosotros les damos también va mucho que ver ahí, porque si nosotros mismos les dañamos esa norma, o sea, le dañamos el sentido común de la norma, después no nos quejemos. Y hoy el comunismo, ¿por qué pega tanto? Por eso, porque la norma se ve como un ahogamiento, como una imposición, como una opresión. Entonces eso cala en todos los jóvenes así. Usted ve estos jóvenes que estaban marchando que muchos ni sabían por qué. No, que por tal ley, porque todo lo que sea ley ya suena es a castigo, suena a reprensión. ¿Cómo? Suena en contra de mí. Así es castigo. Y por eso nadie quiere cumplir los mandamientos, porque son las leyes de Dios. Educar para la obediencia significa educar en el bien común. Esa es la clave de la obediencia.
hágalo porque sí, no, pero mira que si la casa está ordenada, como todos nos beneficiamos de eso. Mira que si tú haces tu tarea temprano, mira cómo todos estamos más tranquilos en la tarde. Mira que es que si tú colocas las cosas en su lugar, tú las puedes encontrar después mucho más fácil. Y así tiene sentido la norma. La gente hoy no responde a la vocación, es por estos 3 impedimentos. ¿Ustedes creen que Dios ha dejado de llamar? Dios sigue llamando. Y ahora más todavía. Es la gente que está imposibilitada. ¿Ustedes creen que cuántos han sido llamados a ser misioneros como ustedes y yo? Pero luego, a la primera que le dijo el director, no, es que tú no vas para retiro, o no, ahí me dijo, no, esto no es para mí, y se va. ¿Es verdad o no? No, es que como así que, no, es que, no, pero es pecado hasta pensar de una mujer, no, pero tampoco, no, esto es muy exagerado. ¿Y cuántas vocaciones no se viven hoy por no vivir estos 3 consejos evangélicos? Esto obviamente va en el contexto que somos laicos. La pobreza al niño se le enseña con austeridad, no privándolo de, es que vean como lo tengo aguantando hombre de 3 meses, véalo bien pobre, no. De una manera, en el contexto que nosotros vivimos, que es el contexto laicado. ¿Quién como Dios? Como Dios. Yo pienso que también esa incoherencia a veces con los niños de parte de misioneros, digo yo pues porque yo no entiendo sus hijos muy grandes, ¿cierto? Es porque también hay incoherencia en el papá misionero, en la mamá misionera. Nosotros en una ocasión estábamos en un retiro de matrimonios y un niño le lanza una palabrota a otro y le va diciendo el hermanito, tú sabes que papá nos dice que cuando estamos en lazos no podemos decir palabras. Pues, ¿sí me entiende? Entonces, cuando uno ve la incoherencia del niño, pongamos lo Ahí que está. decía ahorita Brisbane, o sea, es súper de mucho cuidado, porque cuando uno ve la incoherencia en el niño, uno ya sabe que está fallando el papá y la mamá. Y casi siempre es por el lado de la voluntad, casi siempre es eso que tú decías al principio, donde decía educar para la pobreza, ni siquiera es porque le quieran dar al niño todo, es porque se quieren librar de él. Entonces, no tengo tiempo, comprémosle el play, no tengo tiempo, un niño que la mamá está hablando, no, ve, comete el confite que está allá en la nevera, sí, comete lo que quieras, ve, andate para allá. O sea, ni siquiera es por generarle al niño un ambiente de satisfacción, de bienestar, ni siquiera es eso, es un egoísmo tan profundo que es la mamá o el papá que quieren estar como libres del niño y le complacen toda clase de cosas. Y por eso no es solo tenerlos, es educarlos. O sea, por eso no es solo tenerlos, es educarlos. Porque podemos empezar y generar inclusive una competencia, el que más tenga. No es solo tenerlos, es educarlos. Es educarlos, es estar ahí con ellos. Es conocerles, es como el pastor con las ovejas que sabe la ovejita dónde estuvo según el popó que tuvo. A ver, ¿cómo así? ¿Dónde comió esto si esto no está en el pasto mío? Y esa expresión es cuando lanza una expresión que no es. ¿Y usted dónde aprendió eso? Y ese ritmito de esa canción por ahí que en la casa no lo escucha y en el colegio no lo escucha, ¿y usted dónde lo sacó? No, es que el primito, el primito, entonces venga, vamos a tomar medidas con el primito. Todo eso hace parte de la educación y no simplemente tírelos ahí. Como una vez en un apostolado de lazos, estábamos con Rodri, entonces habían varios niños, unos cuantos, entonces yo que había un niño por allá, pero ya grandecito, que estaba cogiendo un libro y lo estaba rayando. Entonces cuando yo veo y miré a la mamá y la mamá se paró y dije, bueno, lo va a regañar. Cuando viene me dice que es que póngale cuidado al niño que él es muy dañino. Y va y se sienta otra vez. Oye, me dijo a mí que es que póngale cuidado al niño que él es muy dañino. Inclusive, pero bueno, fue honesta, pues honesta. Sí. Inclusive uno de los fines del matrimonio es la educación de la prole. O sea, Así no es. solamente apertura a la vida, o sea, la ayuda mutua, la apertura a la vida, sino también la educación de la prole. La educación. O sea, la educación, estar ahí con ellos. Bien, ahora, dale. Inclusive aprovecho a mí me pasó con Juan Manuel, nuestro hijo, que él estaba en la comunidad como tal y fue suspendido. Lo primero que me dijo David es el papá, el primer apostolado de su hijo. Inclusive los amigos lo estaban llevando como a alejarse más de la comunidad y más al mundo. Y llegó un momento donde tenía una fiesta, una reunión. Entonces me dijo, papá, ¿me deja ir? Y yo, no, si vas, yo te acompaño. Puede que me haga a 2 cuadras, pero te acompaño. Me dijo, vamos, no tengo problema. Entonces fui, resulta que da la casualidad que el papá del muchacho donde fuimos, me dijo, no, traiga a su papá acá y empezamos a conversar.
Y hoy en día el papá y el hijo, que fuimos a una fiesta que era del mundo, hoy en día el papá ya es consagrado y el hijo Mire, gloria a Dios. es también consagrado y está caminando en los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque en esa noche que me puso el Señor, hablar desde mi vida, desde mi testimonio, y que si uno quiere un cambio de vida para uno, lo va a hacer para la familia. A medida que fue creciendo este joven, que fue convirtiéndose a venir a la comunidad, vio a mi hijo que sí se podía y arrancó con él a jalarlo, y volvió. Entonces uno, de un acto de coherencia, de transparencia, no importando el lugar, sino siendo coherentes constantemente, uno ve cambios en muchas personas. Pero Así todo, ¿por es. qué? Porque le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Yo podía tranquilamente decirle, sí, vaya, y yo disfrutar con mi esposa o quedarme de pronto ahí haciendo otra cosa. Pero no, renuncio un poquito a mí y me entrego un poquito a los hijos y ganamos hijos para no solo para la comunidad, sino para el mundo. Y esa educación, obviamente ya era un pensum aparte para la educación de los hijos, pero para no dejarlo en el aire, esa educación en la transmisión de virtudes. O sea, la educación que nosotros hablamos ya cristiana es la transmisión de las virtudes. ¿Qué hubiera sido de Francisco de Asís si la mamá no le hubiera transmitido ese amor por Dios y esa profundidad? Francisco de Asís tuvo eso, no el papá. Recuerden que el papá, es curioso porque Francisco de Asís con los dos papás tuvo para tomar decisiones muy fuertes. La mamá porque lo apoyó le dijo, no, si Dios lo llama a mi hijo, hágale. Y lo otro es que él cuando recibió la luz de Dios de la conversión, él no dejó todo de una vez. Escuchen esto, fue el asco que le produjo la ambición del papá. O sea, fue el asco que le produjo la ambición del papá, que cuando el papá le dice, ¿usted qué va a hacer? Me va a quebrar regalando las telas. Y él dice, ¿qué? ¿Sabe qué? Hasta hoy soy su hijo. Y le entregó hasta la ropa que tenía. Fue el asco que le producía, la avaricia que tenía el papá. Pero fue la mamá la que le produjo ese, de que él veía una flor y ya con eso estaba abierto para que Dios actuara en él. Fue la mamá la que le infundió eso. Escribió a Balaguer, ¿de dónde esa doctrina, de dónde sacó esa doctrina de la santidad en los deberes de Estado? De ese papá que era recto en todo, en todo. Prefirió quedarse en la calle antes que ser injusto con sus empleados. Se quedó en la miseria y les dijo, yo se los debo a ustedes y eso es o sea, la plática es de ustedes y les voy a pagar hasta el último peso, ténganme paciencia. Y la gente se burlaba de Escribá Balaguer en el colegio, vea el que se quebró, que tal cosa, pero eso lo llevó, dígame en qué vocación tan grande la de Escribá Balaguer, donde ese papá no hubiera sido así, sino que hubiera sido un incoherente, qué vocación se hubiera dañado allí. Y está el libro de los ahorritos para que ajustara cosas. Hasta él le ayudó para que... El papá se ha llevado y no le está faltando ni uno. Era como solución. No, pues si se ve en el matrimonio, él ahí reventado y ella, no, esto es mío, yo me lo gané o al contrario. No se le educa a los hijos en esto. Con el tema de la autoridad, pues, a ver, en el retiro que estuvimos de matrimonio hace 15 días, me dejó algo muy impresionado porque una misionera decía que no le lleváramos mecato a ninguno de los niños. O sea, que no lleváramos ni mecato para ellos individual, pues como los papás los llevan. Y yo no sé, don Eufrenio, doña Claudia, que estuvimos en el retiro, me pareció una idea, pues eso ahí fue una cosa impresionante, porque es que a veces vemos que la necesidad no es de los niños, la necesidad es de los papás. O sea, nosotros somos los que le metemos a los niños gastos, nosotros estamos haciendo una lección y sacamos una conclusión, es que los niños no sufren de apego, los que sufren de apego son los papás. O sea, ellos son los que, nosotros como papás somos los que enfermamos a los niños, les metemos necesidades. Les metemos los miedos de nosotros. Les metemos los gastos. Vea, ni un niño llevó un mecato, ninguno. Y eso fue pues los niños se comían a largo, ninguno bajaba la comida, el desayuno lo comían, todo eso fue una cosa impresionante ordenada. Entonces, uno transmite vicios o transmite otras cosas. Y lo otro que con el tema de la obediencia, hombre, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo hoy tuve o sea, que ayer me llegó un mensaje del tránsito que tenía una infracción, ¿cierto? Y yo me fui para el tránsito, pues me fui hoy porque hoy era el último día de plazo como para pagar con la mitad. Y, hombre, me deja algo muy inquieto, que es que yo me ponía a analizar ahora mientras hacía como ¿cómo se llama eso? El curso, que nosotros somos muy incoherentes como misioneros. O sea, demasiado. O sea, yo lo estoy hablando por mí, en este caso porque, pues imagínate uno que lo cojan me cogen por velocidad.
Ahí en el semáforo, esto tengo que pagar la facturita a lazos porque fue en la cámara de la hacienda. Vea, Brisbane, no es ría, ¿para qué? Entonces mire que, vea, entonces mire que hay una cosa, Freddy, imagine que después me cogieron con 67 de velocidad, ¿cierto? Entonces yo voy a pensar ahorita que escuchaba ya el que está dando la conferencia, tenemos un 10%, ahí, o sea, si usted lo cogen con 66 o sea, ese 6 todavía le sirve para que usted pueda cometer la infracción y me cogieron con el 7, o sea, estoy Claro. sobrepasado de la posición humana, o sea, ¿cuánto nos pide el Señor para la perfección? 59, no es ni siquiera el 60 de velocidad, estoy poniéndolo en el ejemplo de, ¿cierto? O sea, estoy sobrepasando la posición humana ya hace mucho rato, entonces estamos volados. Yo lo digo porque a mí me ha costado mucho andar con el cinturón, Claro. con el manos libres. Esto ha sido una cosa y nosotros, con misioneros que de pronto sin casco, ¿cierto? Entonces en la obediencia, ¿qué vamos a transmitir a nuestros niños? Eso, que se contesta al celular, que todas estas cosas. Y después nos quejamos que porque son desobedientes. Oiga, Dime. hermano, esa reunión provincial, pero la gente no nos quiere, hermano. La gente no se convierte por eso. No, es que un poquito de lógica, o sea, usted cómo va a parar en la cebra, cómo se parquea en la cebra, usted cómo... Y lo que pasa es que los niños van entendiendo eso, ellos le van enseñando en el colegio que en la cebra usted no se puede parquear, que en amarillo usted tiene que bajar la velocidad, y entonces, pero si mi papá lo hace, pues le enseñamos el quiebre la regla y después nos quejamos porque ellos no siguen reglas. ¿Sí me hago entender? ¿Quién como Dios? Bueno, pero vamos apenas en la introducción. A ver, Alexandra. Hágale, vea. No es lo que Alexandra quiere. ¿Quién como Dios? Ay, como Dios. Bueno, les quería compartir así pues de rapidez. Marianita está alfabetizando en el colegio con eso de organizando pues para la parqueada. Los mismos papás los han callado. Cuando les van a decir algo, les hacen así, como cállese. O venga señor, usted no puede parquear, y se van. Los ignoran. O sea, a los niños. O sea, es increíble que ni siquiera en eso, pues... No, es que uno... No se dé ni el ejemplo, ¿cierto? Uno... O sea, ahí se ve y después cómo se queja uno de que los hijos no obedecen. Ah, no. Eso es solo lo humano, eso es solo lo humano. Eso es solo lo humano. Y eso es solo lo visible. Entonces, bueno, ¿quién como Dios? Eso para la iglesia, educar cristianamente. O sea, el deber que tenemos nosotros, no por ser de lazos, sino todos los matrimonios, de educar los hijos para la iglesia. Uno no los educa para uno. Los hijos hay que educarlos para la iglesia. Son vocaciones que futuramente para la iglesia. Claro, a quien no le va a doler que se vaya de religiosa, que se desprenda de fe, pero son de la iglesia. Al fin y al cabo son de Dios y volverán a Dios. ¿Quién como Dios? Ahora, pero sí es cierto que siendo de Lazos de Amor Mariano tenemos que entender también la importancia de educar a nuestros hijos y de que esta vocación que nosotros tenemos, inclusive aquí cabe para los que no han podido tener hijos, caben también dentro de esto que voy a decir dentro de Lazos de Amor Mariano, los matrimonios de Lazos de Amor Mariano. Y quiero que me entiendan esto muy importante, porque esto es muy importante para el movimiento. Y es lo siguiente. Toda comunidad tiende al estilo de vida de su fundador. ¿Es verdad o no? Sí. Los dominicos, todos los dominicos son religiosos, igual a Santo Domingo. Los franciscanos, todos el modelo de Francisco. Los jesuitas, el modelo de los jesuitas, ¿quién es? San Ignacio de Loyola. Y así todas las comunidades, los de San Juan Bosco, pues obviamente San Juan Bosco, en fin. Madre Laura, los carmelitas, las de la Visitación, o sea, todos. Con Lazos de Amor Mariano no pasa así. O sea, porque Rodri, un hombre célibe, que se hace eunuco por el reino de los cielos, o sea, que renuncia a tener hijos por el reino de los cielos, pero luego el resto de la comunidad no es así. Entonces esperaría que una Julianita Ramírez, que un Wilson Tamayo, que un Santiago Correa, que todo David Giraldo, que todos los consagrados, tendiéramos ese estilo de vida. Eso sería lo lógico, ¿no? Pero... Frediosa, pero ¿qué pasa que no es así? Sí, yo también lo llegué a pensar.
Ese fue el discernimiento antes de casarme, pero terminé con Juliana a ver qué era lo que Dios quería. Yo tenía la mujer, pero no sabía si era la vocación, entonces ahí... Pero con Lazos no pasa así. No, de que Santiago se casa, que Wilson se casa, más Wilson y Santiago, o sea, que son los que más representaban allí, y que lo normal era que uno viera a estos muchachos de que, nosotros van a ser como Rodri, no se van a casar, van a seguir para que la comunidad crezca. ¿Y por qué no pasa así? ¿O es que Dios se equivocó o Dios tiene un plan distinto? ¿Qué creen ustedes? Dios tiene un plan, y es que, ¿por qué todos los miembros de una comunidad tienden al estilo de vida de su fundador? Porque deben replicar la comunidad. Deben replicar la comunidad. Pero ¿qué pasa entonces? Rodri se hace célibe, pero se le casa a Santiago, se le casa a Wilson, se le casa a David Giraldo, se le casa a Freddy Osa, se le casa a Juliana. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, escuchen esto tan importante, Dios quiere reproducir a Lazos no desde Rodri, sino desde sus papás. ¿Ven la responsabilidad tan gigante que tenemos con Lazos de Amor Mariano? Dios quiere reproducir a Lazos no desde Rodri, quiere reproducirlo desde los papás. ¿Y por qué Lazos no ha tenido entonces mujeres consagradas? ¿Por qué no ha tenido hombres consagrados? Llevamos 8 años desde que yo conozco, que las lacianas, que los peregrinos, que los yo no sé qué. ¿Por qué no ha sido capaz? Por una sola razón, porque ninguno de nosotros hubiera sido capaz con el estilo de vida de Rodri. Porque Rodri fue educado desde pequeño para la pobreza, para la castidad, para la obediencia. Nosotros no. Y vaya usted 6 meses con los siervos, y en 6 meses ya están que se matan y que se ahorcan y que se pegan un tiro. En esas casas, y los que han sido siervos que están viendo este video saben que es así. El primer eso es una maravilla, para allá y para acá las actividades, vino Rodri y tal cosa. A los 6 meses, no me aguanto aquella. Es que a todas nos tienen que decir qué hacer, es que si me tengo que comer un confite, entonces también tengo que pedir permiso, y la gente es reventada. ¿Por qué? Porque está enseñada a ir a su casa a la hora que le da la gana, abrir la nevera, sacar lo que le da la gana, acostarse a la hora que le da la gana. ¿Me hago entender? La educación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos es para reproducir el Lazos de Amor Mariano. Esos hijos que nosotros tenemos van a ser los futuros Rodris. Van a ser inclusive no sabemos si uno de los hijos de los que están aquí sea el reemplazo de Rodri. No sabemos. Esa es la responsabilidad que tenemos con el movimiento, de que no educamos los hijos, sí, el que más tenga, no. Los educamos primero para la iglesia, pero también los educamos ¿para qué? Para la obra que Dios está haciendo en Lazos de Amor Mariano. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Micrófono. Yo les compartí ahorita que ahorita pues, se cumplió Rodrigo años. Una vez en Madre del Verbo Divino, nosotros le preguntamos a Rodrigo que dónde salió el carisma, y me dice, de mi papá. Así es. De la familia, o sea que el carisma de él era de la familia. Entonces va conectado con lo que acabas de decir, eso es el propósito de Dios. Y por eso, el tener a Rodri como matrimonios, un día cuando él no esté, lo vamos a lamentar. Porque en Rodri está depositada la educación que los papás tuvieron con él. Y un misionero de Lazos, casado, debería pedir cita con Rodri y decirle, dígame cómo hacía su papá con usted. Dígame qué hacía su papá con usted. Y empezar a escuchar eso y no pensar y desecharlo. Yo sé que aquí en Medellín no, pero hay en localidades que dicen, no, pero Rodri, como no es de la vocación matrimonial, ¿él qué va a saber de esto? ¿Qué va a saber? Por Dios, si la fuente es el fruto de una familia que logró tener... La tiene más clara que los matrimonios. La tiene más clara que nosotros. Y de hecho él siendo célibe empezó hoy con retiro de matrimonio y todo. Él vino y nos contó en estos días. Sí. Aquí nos contó que el papá le iba a quemar la casa 3 veces. Desarmaba el carro. O sea, que el papá le dice que, una frase hermano impactante, dice que yo prefiero una casa quemada a un alma perdida. Así es. Entonces que la casa les deba hacer de que jueguen, que les compró un carro para que lo desarmaran, sino que no nos alcanza la plática para comprar el carro humano. Y todavía tiene piezas. Eso. En estos días estuve yo con mi hija allá, entonces mi hija se metió y Rodrigo bajó con ella y le mostró y le dijo, vea, mi papá me enseñó a armar y a desarmar este carro y todas estas piezas, yo sé armarlas y montarlas. Le decía a mi hija Rodrigo. No, y Rodrigo siempre habla del papá, siempre del papá. Una vez estamos en un apostolado
estábamos en un apostolado y entonces era una catequesis de comunión, entonces el padre estaba con un piano ahí al frente, cantando prácticamente el solo, y los niños ahí, pegues en coscorronazos, tal cosa y lo otro. Y Rodri ve eso y dice, no. Vea, por eso yo puse el reglamento, lo primero del retiro es el reglamento, para que la gente se sepa cómo comportarse, hermano. Es que uno tiene que primero mostrar las reglas y la autoridad. Entonces dice que eso lo aprendió del papá, que una vez estaba en la finca con el papá, tenía que pasar un toro muy bravo de un lado a otro. Entonces que el papá le dijo, Rodrigo, venga, vamos a pasar ese toro. Entonces Rodrigo, ¿y cómo vamos a hacer para pasar ese toro tan...? Dije, no, tranquilo, mío, no, le amarramos el buey al lado y ya el buey se lo lleva. Entonces Rodrigo pensó, claro, como el buey tiene mucha fuerza, eso se lo lleva arrastrado y allá lo lleva. Entonces que lo amarró al lado y que el papá le dijo, mire pues lo que va a hacer el buey. Entonces el buey no lo arrastró a la fuerza, sino que lo que hizo esto. Y ¡pum!, le pegó con los cachos al toro. Y el toro quedó... ¡oh! Y entonces ya el buey se fue suavecito, el toro detrás. ¡oh! Entonces Rodrigo, mire pues, cuando llegó mi padre me da un permisito. Ah, sí, hágale mi padre Rodrigo. Hágame el favor y la iglesia se respeta. Uy, esos niños quedaron todos formaditos. Y ya cuando los tuvo así dijo, niños, es que el templo de Dios se respeta. Y empezó a hablarles con amor. ¿Sabe cómo terminó eso? Los niños arrolladitos en el sagrario pidiendo por papá, por mamá, por la tía que estaba enferma. Y después el abrazo a Rodri, o sea, después lo cogieron todos, lo abrazaron y Rodri dice, es que no hay amor sin autoridad y no hay autoridad sin amor. No hay amor sin autoridad y no hay autoridad sin amor. ¿Eso a quién se lo aprendió? Al papá. Él lo aprendió al papá. ¿Cómo educar entonces? Si hablamos de 3 consejos para educar para la iglesia, ¿cómo educar entonces para Lazo, sabiendo que no es para Rodrigo, Wilson, Santiago, no es para educar, es para la Virgen? Porque educar para Lazo es educar para la Virgen. Recuerden que es nuestra consagración, es educar con el carisma. Impregnar el carisma a nuestros hijos. ¿Y para eso qué se necesita? Impregnar nosotros también del carisma. Aprovechar y todo lo que sea carisma, aprovecharlo y dárselo a los hijos, porque Lazos, la familia se convierte en la mini comunidad de Lazos. Y el papá es el director local de esa localidad, dice Rodri. Y la mamá la subdirectora. Y empiecen a hacer reuniones de consejo y empiecen a revisar y hablar de revisión de camisetas, lo que hace uno con los misioneros, pues empiece revisión de cada uno de los hijos. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le sirve? Y el cuerpo a cuerpo, así como nosotros educamos a los misioneros en los retiros. Venga, péguese para que aprenda. Los niños, venga, péguese para que aprenda. Aprenda este carisma tan lindo. Y si mi papá lo valora, esto es importante. Pero si mi papá dice, ay no, no, en Lazos no digamos esto, es porque mi papá dice, se cuenta que cumplirlo allá un ratico mientras vamos. Y entonces el problema es que no se cumple lo que la Virgen María, el Espíritu Santo le mostró más bien a Señora María Griñón de Montfort, porque si nosotros lo educamos con el carisma de Lazos, va a pasar lo siguiente. Estos grandes santos llenos de gracia y celo apostólico serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos y bramarán de todas partes. Tendrá una excepcional devoción a la Santísima Virgen María, quien les esclarecerá con su luz, les alimentará con su leche, les guiará con su espíritu, les sostendrá con su brazo y les protegerá, de suerte que combatirán con una mano y con la otra construirán. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán, y a los herejes y a sus herejías, a los cismáticos y con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías, a los pecadores con sus impiedades. Y con la otra mano edificarán templo verdadero de Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen. El poder de María sobre todo, serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María, para atravesar a sus enemigos, como saetas en las manos del guerrero. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, nuestros hijos cumplirán esa promesa de ser los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ay de nosotros, si en vez de convertirlos en apóstoles de los últimos tiempos, los convertimos en apóstoles del mundo. Ay de nosotros, es una traición al cielo, porque la Virgen María se la jugó con nosotros. Se la jugó con nosotros. Y antes pensábamos, en ese entonces cuando estábamos solteros y con Rodri así, pensamos que nosotros éramos esos apóstoles que mencionaba allí Montfort.
Pero en la medida en que va creciendo la comunidad y va avanzando, nos damos cuenta que no éramos nosotros, que nosotros somos apóstoles de últimos tiempos en el sentido en que ¿qué? Le abrimos la puerta a esos que sí van a tener la gracia. Porque Satanás no los va a poder tocar. Porque a cualquiera de nosotros Satanás tiene donde pegarse, ya sea por el corazón, por la impureza, por la avaricia, por los pecados capitales. Tenemos uno u otro hueco, pero con estos Satanás no va a tener de dónde agarrarlos. Esos sí van a ser enemigos clarísimos del infierno. ¿Quién como Dios? Tenemos en nuestras manos lo que dice aquí, las flechas de la Virgen María. Esos son los hijos de los misioneros, las flechas de la Virgen María. ¿Quién como Dios? ¿Todo esto para qué? Para hacer ver la importancia de no simplemente tener hijos y ya, sino que si usted le toca y tiene la forma de morderle un poquito al trabajo y dedicarle más a sus hijos, hágalo porque esa es su vocación, ese es su llamado. Hermano, es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Gigante. Con nuestros hijos, porque nosotros, la mayoría de nosotros llegamos acá ya habiendo pasado por todo lo del mundo, mientras que nuestros hijos van a ser el futuro de Lazos y del mundo, porque ellos están naciendo ya con este carisma. Así Entonces, es. si no los llevamos bien encaminados, es algo porque van a tener una gracia impresionante. Así es, entonces, todo misionero casado ya es encargado de misión y ya es director local, porque ya tiene almas a su cargo para acompañar y para darles el carisma. Por ahí hay muchos misioneros que tratan de escalar cargos en la localidad y tener cargos, pero el cargo más importante que tienen no lo han visto, que lo tienen de cara a sus hijos. Hermano. Hay una homilia del Santo Cura de Ars en YouTube y dice deberes de los padres con los hijos. Es impresionante. Ahí dice el Santo Cura de Ars que los hijos o nos salvan o nos condenan a los papás. Es como de una hora, qué bueno que lo escucharan, pero no queda impresionante. Deberes de los padres con los hijos, Santo Cura de Ars. ¿Ah? Ahora, esta, como dice la familia del consorcio, no es solo tener entonces una fecundidad biológica, sino que se trata también de tener una fecundidad espiritual, o sea, una educación en los valores. Aquí es donde entra que aquellos matrimonios que no han tenido hijos, Dios les llama a tener una fecundidad, ¿qué? Espiritual. Tienen el mismo llamado, y Dios sabrá por qué, y Dios tiene sus planes. Pero para los que están viendo este video y todavía no tienen hijos, la fecundidad espiritual hay que trabajarla ya en el carisma, impregnarlo a otros, coger hijos misioneros, impregnarlos del carisma y hacerlos para que este carisma no se vaya a frenar. ¿Quién iba a hablar? Yo tengo una pregunta. ¿La fecundidad qué? ¿Cómo? Los que no tienen hijos deben trabajar la fecundidad. Así es. Yo tengo una pregunta, Freddy. Bueno, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es una autoridad de amor, es una autoridad que lleve a estos hijos hacia Dios, es una autoridad espiritual también, porque debo de dar pues ejemplo desde mi propio testimonio de vida. Yo he tenido la oportunidad de hablar pues con misioneras y yo veo que muchas de las misioneras están siendo permeadas por eso que está sacando, que ahorita está impulsando bastante la alcaldía de Medellín, que es la psicología positiva. ¿Cuál es la posición de la comunidad frente a eso que está trabajando la alcaldía? O sea, porque sabemos que está en todas, de hecho hace poquito tenía una conversación con una misionera y ella me decía, pero es que Maru, es que eso es bueno. Y yo le decía, pero por Dios, pues, yo no lo considero bueno, pero sí quiero saber cuál es la posición de la comunidad en este punto del reglamento frente a eso. A ver. Educar en positivo es, digamos, a lo que nosotros tenemos que apuntarle. ¿Y qué es educar en positivo? Lo que pasa es que depende, me imagino yo, Iván conocerá más la corriente que sustente la educación en positivo. Por ejemplo, la educación en positivo que nosotros tenemos es la que nos propone el Instituto Europeo de Educación de los Hijos, los Corominas. ¿De qué se basa esa educación? Y es muestre los beneficios de ese acto que vas a hacer, y eso es educar en positivo. Y muestra los beneficios de refrenarte, y eso es educar en positivo. Pero educar en positivo, cuidado porque ahí lo malentienden con no digas no, no puede frenar, no, pero no digas sí. Exacto, que eso ya es, de fondo lo que tiene es esta corriente del constructivismo,
Que el constructivismo, no le digas que no al niño, déjalo que él se construya, que él desarrolle su personalidad. Eso es dañinísimo, porque ¿cómo vas a dejar a una persona que no es consciente todavía, dejarlo a que él decida por sí mismo? No. A ver, y es que el Señor, que es sabio, que es amor, lo primero que dijo es: no matarás, no robarás, no harás. O sea, el primer no viene de Dios. O sea, viene de Dios. Entonces, se revuelven dos cosas ahí. Una cosa es la educación en positivo, que nosotros cristianamente la tenemos perfecta a través de los corominas, que es el beneficio que trae. O sea, no hagas esto porque no lo hagas. No, no lo hagas porque mira el beneficio que trae. Entonces, nosotros nos ha servido mucho, por ejemplo, con nuestros hijos. Es: niños, organicen el cuarto. Y cuando lo organizan, ves cómo es de agradable, mira cómo es de rico. ¿Sí ves? Entonces ya ellos dicen, inclusive muy lindo porque, por ejemplo, Martín y María Isabel, pues lo digo solamente es como para ilustrar esta educación que estamos recibiendo, que es que papá cierra los ojos y se mete al cuarto y organiza. La sorpresa, y ellos la cogen, ya los puedes abrir, y cuando ven, entonces claro, ¿cómo no va a ser un beneficio si el niño cuando ordena pone feliz a papá, pone feliz a mamá, se siente todo ordenado? Eso es educar en positivo. Pero se malentiende que educar en positivo es: no lo obligues a recoger, porque eso es desarrollo, eso es dejar que ellos se desarrollen. Sí, ellos hablan de las consecuencias lógicas y de las consecuencias naturales, y que en eso se debe educar el niño. Pues porque yo me he visto los programas de la alcaldía de Medellín, entonces yo digo, o sea, esa psicología es buena, pero no como la está aplicando la alcaldía de Medellín, definitivamente no. No, porque se malentiende, ya es. Entonces usted, un niño nunca le dijo que no. Cuando tiene 18 años, presentó una hoja de vida, no lo aceptaron, es capaz de suicidarse por eso. Como hablamos hace algunos días, a uno no le tienen que enseñar a triunfar, porque uno naturalmente goza del triunfo. Le tienen que enseñar es que a frustrarse. Es cuando a uno le dicen que no, cómo afrontar eso. Y por eso también esa educación de muchos misioneros que son con el niño: ay, no se aporrió, qué pesar del niño, no, el niño. No. A ver, métale cristianismo, hijo, ve a la cruz, vamos a ofrecer. Miren, eso, por decirlo así, eso es mágico. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando un niño se aporrea, por más fuerte que sea, enséñelo a ofrecer, y a los 3 segundos ya está. O sea, el niño le funciona, ya ellos inclusive no lo hacen por la consecuencia natural que tiene, sino porque dicen: es que yo hago eso y se me quita el dolor. Entonces, educar, bueno, decíamos que consejo para educar, para lazos, el carisma, ese amor a Dios. Y el reglamento en este punto lo que va a tener es unos punticos que ayuda a cuidar precisamente que los hijos no vean la incoherencia de que papá en la casa no hace el rosario, pero en cambio en el grupo de oración usted lo ve arrodillado ahí haciendo el rosario, mejor dicho, hasta en cruz. Que en la casa nunca se abre la Biblia, pero luego hay un retiro de misioneros y eso sí habla y es capaz de hacer una meditación gigante. Lo que busca el reglamento en este punto es que haya coherencia entre lo que se vive en familia y el carisma de lazos. ¿Quién como Dios? Porque eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Freddy, ¿eso es fácil? Eso no es fácil, porque obviamente que por la noche están cansados, que una lección divina, dependiendo de las edades, no es fácil, que el Santo Rosario no es fácil acomodarlo, que no es fácil que hacer un cenáculo con tanta ocupación. Pero recuerden, nosotros estamos consagrados por el matrimonio a la educación de los hijos, a la edificación de la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora sí, vamos entonces al reglamento. ¿Pero importante esta introducción o no? Yo lo que quería es la dimensión, o sea, es que nosotros no dimensionamos lo que está en nuestras manos. El futuro de lazos, el futuro de la iglesia, o sea, no lo dimensionamos. Y por eso estas misioneras que de pronto están viendo el reglamento y que piensan que ya dejan de ser misioneras porque empezaron a tener hijos, ¿quién dijo? Es lo que uno se encuentra en localidades rodando, misioneras que estaban todos los días en lazos, tienen hijos y ya no pueden ir por X o Y tiempo mientras van creciendo, en fin, y ya se sienten mal que porque no van a la actividad. O la que era encargada de misión y ya no encargada de misión que porque ya tuvo, es que qué más encargada que es 24 horas ya de un alma, o de 2 o de 3. Y allí nació todo. ¿Quién como Dios? Muy bien, entonces hablando de esto, dice, punto 48, el matrimonio misionero está llamado a vivir el ejemplo y la coherencia de vida como una regla de vida, sobre todo ante Dios y sus hijos. Deben ser un reflejo de Dios, de lo contrario están generando un escándalo.
Mateo 18, 6. El matrimonio misionero está llamado a vivir el ejemplo y la coherencia de vida como regla de vida, sobre todo ante Dios y sus hijos. Debe ser un reflejo de Dios, de lo contrario están generando un escándalo. Mateo 18, 6. ¿Qué dice Mateo 18, 6? Ay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños. Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor verdadero, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes, de las que todas las sociedades necesitan, sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 22-26. Lo primero es que, coherencia. Lo primero es la coherencia de vida. La educación de los hijos es la educación de los papás. O sea, claro, obviamente está el pecado original, hay cosas que ellos no ven de uno y uno lo detecta rápidamente, pero sí es cierto que los hijos son claramente el reflejo de los papás, de lo consciente y lo inconsciente. De hecho, cuando uno empieza a trabajar la educación de los hijos, se encuentra que lo primero que uno tiene que hacer es reeducarse uno. El éxito de la educación de los hijos es la reeducación de los papás. Y por eso lo que decía Brisbane ahora es muy cierto. Usted ve algo en un hijo, en un niño de estos, lo más efectivo es que venga, siente a los papás y empecemos a hacer un plan de acción con los papás. Pero entonces esto no es para juicios. Que es que yo el niño de Cali, entonces ¿cómo será? No, porque puede que haga cosas que no aprendió los papás, en fin. Es más bien un llamado personal, no para ir a juzgar a los demás. Porque en esto hay que aclararlo, que no se valga el demonio de lo que estoy diciendo para que se empiece a juicios de que ese niño seguramente es que en la casa vea, usted no sabe cómo viven allá. Usted preocúpese por sus hijos y por su vida, por ser coherente con ellos. ¿Quién como Dios? Bueno, qué buena esa aclaración. A mí me parece supremamente importante lo que acabas de decir, hermano, porque puede que misioneros se empiezan a sentirse mal, con culpas, no, pero es que yo trataba de hacer algo, las cosas lo mejor posible, ¿cierto? No, es como nuestros papás. O sea, yo nunca veo una mala intención de mi mamá. Hombre, ella de pronto no sabía qué hacer en el momento. Y aclarar eso me parece a mí fundamental para no caer en el tema de juicios. Porque yo creo que eso mata a una persona. Y de pronto, inclusive, en vez de hacer un bien, entonces que muchos dejen de llevar los hijos. Porque no es que yo, mi niño entra a retiro, entra a través de la otra mano a observar a mí. Claro. Y yo les digo la verdad, a veces uno se siente, bueno, en el colegio a veces yo me siento así. O sea, como que lo que hace, ¿qué hace Matías? Pues como es el hijo del director de matrimonios. Una vez Matías, una vez Matías escupió a un amigo, lo escupió. Entonces, fue mi chica, pues entonces mi hermana más que escupe la esposa, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, claro que no falta el que de pronto dice eso. Porque eso yo pienso que, o sea, lo que acabas de decir es cierto, y hay que apostarle al máximo, pero no sé si de pronto estoy equivocado, me corregís. Pero bueno, existe algo que yo le diga a mi esposa, mi amor, va, porque a ella le inquieta mucho eso. A mi esposa pues le inquieta, mi amor, yo le digo, amor, va, hay que hacer lo que dependa de nosotros. O sea, que si el día de mañana, porque yo le digo eso, yo me preparo por lo que dice Freddy, puede que el hijo de uno tiene libertad, ¿cierto? Claro. Y si el día de mañana que él decía un camino bueno, que no sea, lo mínimo es que no sea la sociedad de la iglesia, bien, pero que si el día de mañana elige algo que uno diga, no, lo que dependía de mí, yo lo hice bien. Porque yo pienso que Jesús hizo en la cruz, todo está consumado, lo que dependía de mí. Y yo recuerdo que alguna vez mi mamá me dijo eso, cuando yo que yo estaba perdido en el tema de las drogas, mi mamá me dijo, yo le di la vida y hoy lo entierro. Así me dijo así, y usted hizo la opción, pero yo lo entierro, porque si usted hoy es marihuanero, eso no fue por mí. Ya fue porque fue su decisión, porque lo eduqué bien, así me dijo así. Y hágale pues. Entonces, o sea, que uno también tenga esa capacidad de decir, no, lo que depende de nosotros lo hicimos bien, claramente, pero siempre va a existir un factor de riesgo, ¿cierto? Libertad. Lo que pasa es que el encuentro con Cristo no es heredable. O sea, y ese es uno de los errores que cometen la educación de los hijos. O sea, como que yo con mi esfuerzo puedo hacer que él se encuentre con Cristo, y eso no es así. O sea, yo puedo poner las condiciones y puedo darle los valores y el estilo de vida más para que Cristo más fácil se encuentre con él. Pero eso no implica de que sea así. Y pues es que si a
la de las oraciones, ¿cómo es? Santa Brígida, La Santa Brígida tuvo también sus descaches ahí, imaginen una santa de esas, con misiones y todo. Entonces lo que quiero decir es que nosotros hacemos todo lo que podemos para que el ambiente sea favorable a que él se encuentre, pero eso no garantiza, porque eso no es heredable, eso no es transmisible, o sea, podemos transmitirle la fe a nuestros hijos, sí, pero el encuentro con Cristo. Y por eso es que uno reza por la conversión de los hijos. Por eso es que uno reza, pero ¿cómo así es que su hijo pero tiene 3 añitos? No importa, hay que rezar por la conversión de él, porque la conversión es ese encuentro con Cristo, para que sea en la riqueza o en la pobreza, sea en lo que sea, él se encuentre con Cristo. Y lo otro es que hablando de los medios que nosotros tenemos que hacer, antes nos educaron bien y era solo con un poco de arte, o sea, con el instinto, porque la gracia, nosotros venimos equipados para ser papá y mamá, o sea, eso es natural, eso se da naturalmente. Pero como está el mundo hoy, también se requiere un poquito de ciencia. Y por eso hay que aprovechar a estudiar mucho, porque cuando un niño llega y le pregunta a uno precisamente, o le llegan a uno y le preguntan, venga, ¿esto de educar en positivo está bien o está mal? Depende. Usted tiene que saber un poquito qué es educar en positivo cristianamente y qué es educar en positivo mundanamente. ¿Para qué? Para poder centrarse bien. Y cuando el niño llegue y le pregunte, papá, ¿sí es verdad que Cristo no fundó la iglesia católica? Usted pueda decirle, ¿quién dijo eso? Vaya a reírse Mateo 16, 18 y verá, hijo mío, que ahí está. Tiene que haber un poquito de ciencia también. Entonces, movernos, eso se está trabajando con los corominas y se va a hacer desde el centro también un pensum de educación de los hijos para afrontar muchas situaciones, porque claro, a uno no le enseñan muchas cosas, pero que a través del estudio sí se pueden manejar muy bien las situaciones. Por ejemplo, la educación sexual, o sea, si uno no le habla de sexualidad, olvídese. En la calle le van a decir, pero usted tampoco puede llegar a decirle bruscamente, a ver, qué edades, cómo es la cosa. Eso es lo que tenemos un poquito de ciencia. Antes funcionó con un poquito de arte, un poquito de intuición, y nosotros, mal que bien, gracias a Dios, súper bien educados. Pero ahora se requiere, además de ese poquito de arte, un poquito de ciencia, un poquito de conocimiento, un poquito de criterio ante las cosas. ¿Quién como Dios? Por eso Lazos entonces va a ser un pensum de educación de los hijos. Obviamente apoyado de qué? De este estudio de los corominas, que es genial, o sea, es una luz gigante en estos momentos. Yo no sé si ellos mismos saben, o sea, entienden la dimensión de lo que tienen en las manos, pero nosotros, increíble, es una luz. O sea, ¿cómo hago en estos aspectos? ¿Cómo hago para trabajarlo? ¿Cómo hago para educarlo en la virtud? ¿Cómo hago para que ame a Cristo? Eso es una cosa gigante. Aquí, ¿quiénes están haciendo el máster? ¿Y es genial o no? Sí. Uf, increíble, o sea, lo más genial que me parece es la educación que tienen con uno, porque o sea, lo reeduca a uno. Y eso, obviamente, lo vamos a hacer para la comunidad. ¿Quién como Dios? Entonces, lo primero es que el ejemplo. Lo primero es el ejemplo. ¿Cómo vas a llegar a decirle a tu hijo, hijo, no se puede mentir cuando tú mismo dices, dígale que no estoy? ¿Cómo vas a enseñarle, hijo, no se le roba un peso a nadie? Si tú te quedas calladito cuando te suenan 2 o 3 monedas, cuando sabes que eso no es, cuando sabes que algo no es tuyo, el niño lo ve. En los 10 mandamientos, en esto hay un libro de Editorial Palabra, precisamente de hacer familia, de cómo enseñarle los mandamientos a los hijos. Se llama Educar la conciencia. Era muy bueno que lo tengan porque muestra inclusive según las edades cómo enseñarles, por ejemplo, el no robar. Según las edades, cómo se le enseña al niño el no robar. El amar a Dios sobre todas las cosas, cómo le enseña según las edades. Todo todos los mandamientos. ¿Cómo enseñarle eso a los hijos? Pero les adelanto, lo primero que hace este libro es decir, primero es su ejemplo. Si usted no está dispuesto a ser ejemplo, ni lea el libro. Porque el libro se basa en el ejemplo que usted le puede dar a los hijos. ¿Quién como Dios? Dale. Mira, Freddy, que esto es un tema muy tenso con los padres, incluyéndome pues yo también, ¿cierto? Porque me tocan en este momento 5 añitos, 12, 16 y 18, ¿cierto? Pero a mí me impacta mucho la coherencia de lo que hablas del tema de los padres, porque nosotros tenemos una charla de educación de los hijos y empezamos, aparte de la introducción de los pocos temas o lo que tenemos, una charla que llama ¿Cómo sanarnos nosotros para no repetir historias en los hijos? No recuerdo si el título es, pero algo parecido.
y dando esa charla y colocándole a las personas como en contexto lo que nos puede haber pasado y todo eso, la gente revienta en llanto. Toca hacer un acompañamiento paso a paso, en que no se sientan culpables, pero sí pues como levantar, como dice el padre, se me olvida de la cruz, se me olvida el nombre. Sí, hay una charla muy buena que él tiene, que hay que levantar como la llaga para poder sanar, ¿cierto? Se tocan muchos temas de lo que puede haber pasado con historias personales y todo esto, y la gente totalmente, las personas revientan en llanto, casi todo el mundo empieza a recordar por qué mi hijo está reaccionando así, claro, mi propio ejemplo, todo eso. Entonces hacer como un acompañamiento, lo que hablan ahorita de pronto de no juzgar y saber llevar como la persona, saber que no tuvimos la culpa, hay que cambiar, hay que mejorar cosas, pero más dirigido pues como al padre, a los padres como tal, pero es fuertecito. Es que muy fuerte, además que muy fuerte porque un primer impacto debe ser sacudir la conciencia. Entonces, obviamente, algunos papás, por ejemplo, que no tienen los hijos en lazos o que, no, es que ya entré a lazos y ya, en eso ya me decía creo que era el cuarto, súper bien porque ya estaban en lazos cuando nació, pero los otros dos mayores, como estaban por fuera de lazos, y entonces cuando uno habla de esos temas, ahí mismo, ¡pum!, ¿cierto? Pero hay que hablarlo así porque hay que generar conciencia. Ahora, después de que se genera conciencia, venga a ver cómo podemos ayudar, venga, le ayudamos a entender cómo es que Dios está actuando, inclusive a través de los hijos que fueron por fuera o sea, que no estaban en lazos cuando nacieron. Entonces, por eso es tan difícil el tema, porque es un tema muy sensible, pero porque sea sensible no podemos dejar como de sacudir la conciencia, porque hay muchos que están tranquilotes, y muchos inclusive misioneros, tengo que decirlo, misioneros que estaban solteros en lazos, se casaron, tenían los hijos, y están tranquilísimos, como si nada, y los hijos ahí creciendo como pueden. Entonces hay que sacudirlos también, porque piensan que como viven el carisma, porque como venían solteros, y inclusive muchos de ellos creen que no necesitan los temas matrimoniales, y aquí hay un llamado para los que están así, que creen que no necesitan los temas matrimoniales, los hijos son los que se ven afectados. Hay misioneros que se dedican al apostolado y nunca tocan el tema del matrimonio, y después se revientan los hijos, y pasa lo que me tocó un caso de que nunca tocan el tema matrimonial y en lazo atador en apostolados y en general y para arriba y para abajo. Cuando ya les creció el niño y le reventó, ya no pudieron estar para arriba y para abajo con el niño, sino que clavados de los temas matrimoniales para poder tratar de salvar el alma del hijo. Equilibrados, equilibrio, en el matrimonio necesita equilibrio. No se puede quedar en la casa sobando los hijos, ni tampoco paseándolos por el mundo, no, un poquito de ambas cosas. ¿Quién como Dios? Pues esta semana estaba viendo... Dale el micrófono. Esta semana estaba viendo que pues, he visto de pronto en algunos misioneros también jóvenes que tienen hijos que pues quieren ser papás perfectos, y los hijos tienen que ser, mejor dicho, y eso también es... Yo para eso tengo una frase y es que se pierden la santidad por tener fama de santos. Así es. Se pierden la santidad por tener fama de santos. Ay, no, es que si yo regaño al niño, ¿qué van a pensar de mí? No, dejémoslo que... No, regañe lo que piense el que quiera de usted, pero si usted tiene que regañar a su hijo, tiene que regañarlo. Qué pena, pero eso no se hace. Ay, no, pero es que ¿qué pensarán de mí? O en la iglesia entonces también que... No, para que el niño no... Usted sea santo de cara a Dios, no de cara a los hombres. Porque el niño tiene que ser perfecto y tiene que ser todo... O es que no han entendido que es la santidad. A ver, ven aquí. Una vez un misionero se sentía muy mal, hermano, que porque veía a tus hijos, Freddy, un misionero veía muy mal porque veía a tus hijos y los comparaba con los de dice, no, hermano, es que los míos son muy malos. Yo los de Freddy Osa, todos tranquilitos, y le decía, hermano, es que usted es la personalidad de Freddy y de Julianita, y es que mira la personalidad de usted y su esposa, hermano. Pues se sentía mal, es que me va a venir con mis hijos a no renderlos, porque es que, ¿qué dirán? ¿Qué a los de Freddy tan buenos? Y le decía, no, negro, porque uno puede caer en eso. ¿Sabes que aquí también hablamos de personalidades? Hay niños que uno dice, por ejemplo, yo veo a Matías, pues yo veo a Celeste, digo, esta de Raquita me va a sacar las canas, bro. Tiene un carácter diferente. Pero porque mucha gente tiene eso, o sea, digamos que, pero ¿qué van a pensar?
hombre, ahí las personalidades también influyen mucho. El temperamento. Eso, el temperamento y todo eso. Los misioneros también tener tranquilidad frente a eso. O sea, yo, por ejemplo, en estos días, cuando una vez que me encontraba con Wilson Tamayo, hombre, Wilson Tamayo me decía, no, mi hijo es una cosa y yo sé. Y no me mundo a decir, no, Wilson Tamayo es un mal papá porque Pablo tiene una capacidad increíble, jerraco, mejor dicho. Pero entonces como que ya los misioneros que no, lo importante es lo que uno hace al interior, no lo que sea muchas veces también. Y es que es, por ejemplo, hombre, el caso de Martín es plaga, pero le hemos enseñado. Una vez está con todos los misioneros de Brasil, después del congreso, todos los misioneros de Brasil en la casa, entonces yo le está dando espiritualidad. Pero yo soy con un ojo aquí, con otro ojo, a ver qué está haciendo. Entonces, claro, él por allá cogió y le pegó a la niña, y en medio de una espiritualidad donde todo el mundo estaba que le gritaba, Martín, hágame el favor, eso no se hace con la hermanita. Entonces todos quedaron como que, venga para acá, jovencito. Y paré, y venga para acá. Y en el instante lo corregí. ¿Dónde aprendí eso? En Lazos. Rodri no cogió a este hombre que se estaba riendo en una reunión general. Y le dijo, hermano, eso no es de Lazos, hágame el favor y no se vuelve a reír así. ¿Es verdad o no? Eso es del demonio. Eso es del demonio. Y lo cogió y santo remedio. Entonces, ¿por qué Martínez? Porque él era plaga, o sea, en misa me la quería, pero yo por encima del que sea, vea, que me echen de la iglesia. No, pero es que incomoda a la gente, tal cosa. Entonces le empezó a molestar, a tirar todo para arriba. No, señor, se me sienta aquí, jovencito. Mire, esto es el templo de Dios. Y aquí eso se respeta. Cuando salgamos, yo juego todo lo que usted quiera, pero aquí se queda quietecito. Y no, él empezó a molestar y lo senté y lo cogí así. Se queda quietecito, hágame el favor. Y empezó a llorar. Entonces la gente del lado, la señora que se va corriendo de la silla así como que porque está haciendo mucha bulla, que tal cosa. Y no, santo remedio. El niño después de eso entendió, es que la voluntad de mi papá es así. Y si él dice, esto se respeta. Eso sí, después lo saqué, le compré crispeta y jugué con él hasta que no vimos capaz de avanzar. Él va aprendiendo. Este espacio es para jugar y aquí puede hacer lo que quiera, porque cuando jugamos yo lo tiro en el mueble, o sea, es fuerte el jugar con ellos. Pero cuando es en la iglesia, vos los ves y están quietecitos. Y cuando están en Lazos, ellos saben que papá y mamá están predicando, entonces que ellos no pueden empezar ahí que no quiero tal cosa, no. Si hay niños, vaya a jugar con ellos, si tiene sueño, tire la cobija y tírese al suelo. Entonces, ¿por qué son así también? Porque yo no necesito ganarme la fama de santo ante nadie. Yo necesito es que mis hijos lleguen al cielo. Y por eso no se me dan a regañarlo delante del que sea. Ay, pero que dirán Freddy tan bravo como lo regaño, se le pasó. Si me toca, me voy regulando. Pero yo no necesito ganar fama de santo ante nadie. Yo necesito es que esas criaturas lleguen al cielo, a costa de la fama de uno. ¿Quién como Dios? Entonces, lo que yo he visto es que muchos misioneros, como que el niño está haciendo de todo. Tomasito, no hagas eso, que... ¿Quién como Dios? No, sí, no hagas eso, no. Mira que, vea, la niña ya está chorreando sangre, vení para acá. Ay, no. No. Yo regaño a Martín en Lazos como en la casa. Y en eso sí yo creo que cuando ellos crezcan van a poder decir, mi papá es así en Lazos como es en la casa. Igualito. Igual de exigente, amoroso, igual de todo. Esa es la coherencia que uno tiene que tener. También si ven a alguien que aquí yo les digo, el amor y los misioneros, y vamos todos para adelante, y en la casa uno es un ogro que los trata mal, claro, iba a decir, no, pues ojalá mi papá fuera como es en Lazos. ¿Es verdad o no, muchachos? Sí. Los papás, yo he visto una cosa, y es que hay muchos papás que pierden la santidad por ganarse la fama de santos. No necesitas que los hijos lleguen al cielo. ¿Quién como Dios? Bueno, terminamos aquí. Solo un puntico. Solo un puntico hicimos hoy. Una consulta que se está... He hablado como con 3 papás este tema de que los hijos, por ejemplo, ayer me decía un misionero... Por ganar fama de santos. Que ayer me decía un misionero que cuando estábamos en la reunión, que le pregunté que si había venido con todos los niños y me decía sí, pero menos con uno. Y me contaba que es que él de cierta manera nada, que para Rosario, que para Eucaristía, que nada, que es muy teso, pues que el niño apenas tiene 8 añitos y que es muy teso con él todo ese... Entonces, yo le pregunté, le hice la pregunta, hermano, ¿y vos? Porque resulta que el viernes
también, hablando con un papá también de esto, pero hablé con el hijo, y el hijo me decía, es que si mi papá me dedicara tiempo como le dedica a Lazos, el niño tiene 10 años. Ahí está. Si mi papá me dedicara tiempo como me dedica a Lazos, a mí no me daría pereza ir a Lazos. Pero el niño ya no quiere ni o sea, se ponen a hacer el rosario, él se queda en silencio. Él se queda en silencio, van para la Eucaristía y él no quiere, o sea, está completamente enojado, digámoslo así. Pero es por el tiempo que el papá le dedica a Lazos de calidad y que a él no se lo dedica. Entonces, inclusive en el grupo de oración, cuando el tema del santo, un niño decía que los papás que les ayudáramos a ser santos, o sea, que ellos querían ser santos, pero que necesitaban la ayuda de los papás. Y esa ayuda no simplemente que la camándula, no, también es esa ayuda, lo que vos decías, de que venga. Entonces, en este espacio, yo tengo que ser papá y empezar a jugar con ellos y que no me dé pena y que donde sea, pues yo sea el papá amoroso que él necesita, ¿cierto? Y inclusive no tener vergüenza de eso, porque a uno como hombre, el ser tierno, cargarlo, el molestar con ellos, darle picos, puede, por educación, puede verlo como que, uy, no, eso yo aquí que, nada, eso hay que hacerlo. Y también, por ejemplo, un rosario. Si usted pone y a seca lo sienta ahí, por ejemplo, a nosotros lo que nos ha funcionado, la guitarra. Yo hace años que no cogí una guitarra, pero es que a Martín le encanta el rosario. ¿Es por qué? Porque él saca su guitarrita pequeña y papá saca la guitarra grande, entonces para el rosario eso es el momento donde él va a tocar y eso hace unos ruidos que... ¿Cómo? Y creen que la tocan bien. Y creen que la tocan bien, eso es, pero papá, mire pues, y uno dice... Pero claro, es que... Y eso, pongo el ejemplo no porque la guitarra sea, porque es que cada niño tiene su forma de cogerlo, claro, cada uno es, a otro será, qué sé yo, o sea, el que lo ponga a meditar, el otro será leer, el otro, pero claro, tratar de cogerlos para que ellos se vinculen. Lo que pasa es que para eso nos toca ser, ¿qué? Creativos, y eso es muy difícil porque al ritmo que nosotros mantenemos en Lazos, la sociedad, toda la información, el WhatsApp, cuando llega usted a ser creativo con los hijos, usted ya está fundido. Hay que pedirle mucho a Dios. Ahora, si ya tenemos la necesidad, es el principio de la creatividad. El principio de la creatividad es la necesidad. Ya pídale a Dios y Dios le va a iluminar. ¿Qué tal si hago esto, si hago lo otro? Disfraces, venga y nos disfrazamos. Entonces hoy se va a disfrazar de yo no sé quién. Entonces hoy vamos a dramatizar el misterio. Vamos a leer María Valtorta, el misterio cómo es. Es que hay miles de formas que son los planes de acción, ¿cierto? Hay un libro que se llama 100 planes de acción. Eso es un bombardeo de ideas para uno saber qué hace con los hijos. Ahora, ¿quién está ducho en esto? Ninguno. Yo mismo que le estoy hablando, voy en el camino. Así que no se preocupe el que esté viendo esto y diga, no, yo ya la fregué, yo ya estoy llevado ya. No se preocupe, todos estamos aprendiendo y contamos con algo que siempre funciona y que nunca va a fallar. La gracia de Dios. Esa es la que puede ser en el último segundo de la vida y la gracia de Dios nos va a ayudar a salvar las almas que necesitamos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, Divina María, para que Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Santísima Madre, acogemos el llamado que nos haces de reproducir a lazos de amor mariano, de tener esas flechas que son tuyas, mamá, de esta comunidad que tú has elegido. Por lo menos no somos los únicos, pero sí para ser también apóstoles en los últimos tiempos. Y ahora entendemos que la responsabilidad como matrimonio no es solo tener hijos biológicamente, sino también formarlos para que puedan servir en la iglesia de nuestro Señor y servirte a ti, mamá. Desde ya te los consagramos todos los vientres de nuestras hijas, consagramos también todos los vientres de las misioneras que no han podido tener hijos. Y te pedimos que abras las entrañas espirituales para que podamos dar a luz al Cristo que necesita este mundo. Gracias, mamá. Confírmanos todo lo que hemos hablado en esta noche, confírmalo a todos los que están viendo este video y danos la gracia de que si hemos errado en algo, podamos ser corregidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.